Aquí seguimos en Negocios Televisión, en Ponte en Acción. Parece que al mercado le da hasta vergüenza subir. Las subidas son muy tímidas, muy timoratas hoy en la renta variable europea. Nos falta la principal referencia de todas, que es Wall Street. Cuando es festivo en Wall Street, pues todo esto resta potencialidad y dinamismo al sentimiento, ¿no? Mañana volverá Wall Street. Mientras tanto, vamos a continuar analizando la situación, la jornada, lo que esperamos esta semana, junto a Antonio Castelo de eBroker y a Javier García, director de Belaria Inversores. Hola Javier, hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los dos. Hola Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, decía yo, Antonio, que parece que a las bolsas, incluso los días de rebote, le da hasta cierto apuro, cierta vergüenza, ¿no? Subir. Sí, bueno, lo has definido tú muy bien, ¿no? Con el patio tal y como lo tenemos, pues bueno, la verdad es que no hay una justificación clara, pero bueno, la única justificación que hay pues es lo de siempre, Fernando. Los mercados no suben ni bajan de forma lineal, hay escalones intermedios y bueno, hoy no tenemos la referencia de las bolsas americanas, no tenemos referencias macro importantes. Esta semana pues, bueno, tendremos el viernes el dato de paro en Estados Unidos. Creo que hay mucha expectación cara a la semana que viene, cuando comience a partir del día 12 la campaña de publicación de resultados empresariales, que va a ser, yo creo, una campaña muy importante. Y bueno, el mercado yo creo que asume lo que se le está viniendo encima, el deterioro de una situación económica global. Y bueno, pues un poco lo que tú decías cuando has presentado el programa y lo que hemos comentado hace un momento. Toca, digamos, descansar un poco, bueno, una cierta prudencia y poco más. O sea, el entorno sigue siendo claramente bajista. Y el patio pues no está para muchas alegrías, desde luego. Javier, ¿qué te parece todo? Bueno, a ver. Estamos en una situación muy compleja ahora mismo. El tema de digamos que en la práctica hay una recesión económica no es relevante a día de hoy. Aquí la clave está en la pérdida de renta disponible que están teniendo los ciudadanos a nivel europeo y estadounidense, pero sobre todo en Europa. Está teniendo una pérdida de renta disponible a corto plazo brutal. O sea, hemos visto lo que ya sabemos todos, ¿no? Cómo ha subido el precio del gasoil, el precio de la luz, el precio de los alimentos, cómo está subiendo las hipotecas, que prácticamente en 3 meses han subido 20%. O sea, quien estaba pagando 500 euros de hipoteca ahora está pagando 600. Y el problema aquí es lo que hemos hablado aquí en Negocios Televisión durante todo el año pasado, que estábamos viendo que iba a venir esta inflación. Es lo que está pasando ahora. El precio de todo sube, pero los salarios no aumentan. Entonces, hay esta inflación, que es estancamiento económico más inflación. Eso es la base principal de lo que va a provocar una recesión o lo que va a traer un decrecimiento del PIB, porque los ciudadanos no van a tener renta disponible para hacer algo diferente con su dinero, ¿no? Sino que se van a dedicar a pagar productos básicos y muchos de ellos ni siquiera van a tener para eso, ¿no? Porque al final la gran parte de la población europea es clase media, o sea, no estamos hablando de personas que ganen 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros mensuales, ¿no? Entonces, al final, ahí estamos viendo un problema vital y es que va a haber una desaceleración de la actividad económica y está más que claro y va a tener un impacto principalmente en todas las empresas. ¿En qué empresas no va a tener un impacto brutal? En las empresas que se dedican a aportar un servicio o producto básico a la sociedad, que en este caso estaríamos hablando pues, de empresas de energía, de empresas de alimentación. No estaríamos hablando de un ejemplo claro que fue pues, Netflix hace cuestión de unos meses que cayó un 36% en un día. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente se ve mal, pues lógicamente reduce de lo que no es necesario. En este caso perdieron 200 y pico mil suscriptores. Pues al final es lo que está pasando en la economía, que estemos dentro, porque muchas veces vamos a entrar en una crisis. Desde el punto de vista teórico, prácticamente ya estamos en una crisis porque la gente ha perdido demasiada renta disponible en muy poco tiempo y, lógicamente, va a venir una desaceleración económica. Esto no significa que las bolsas vayan mal a corto o medio plazo. ¿Por qué? Porque las bolsas ya han descontado esto. O sea, en el momento que los tipos de interés, que la FED dice que va a subir los tipos al 0,5, al 0,75, en ese momento es cuando el S&P 500 empieza a caer, cae un 25%, el Nasdaq tiene un 30 y pico, las criptomonedas pierden el 80% de su valor, pequeñas y medianas empresas igual caen un 35, 40%. El mercado ya está descontando lo que está pasando ahora. Lo que sí está esperando el inversor, y eso va a ser la clave, como decía Antonio, es la salida de resultados, porque ahora lo que se quiere ver es cómo se está materializando la subida de tipos de interés en la salida de resultados. En esta salida de resultados creemos que no va a ser crucial porque los tipos de interés han subido en 3 meses, más o menos estaban en el 0 hace 3 meses y ahora están en el 1,5, pero sí creemos que la del tercer trimestre del año y la del último semestre de este año van a ser claves. Ahí es que vamos a ver de manera bastante clara
cómo se van a materializar la subida de tipos de interés en la cuenta de resultados de las empresas. Y a partir de ahí se podrá empezar a hacer movimientos. Morgan Stanley, por su lado, prevé que 2022 y 2023 los beneficios van a crecer levemente. Hay otras casas de análisis que prevén que van a decrecer. Realmente la mayoría prevén que van a decrecer, pero bueno, Morgan Stanley está pensando que 2023 va a ser bueno. Nosotros creemos que los beneficios se van a reducir, pero bueno, ya digo, queda verlo. Todos los inversores ahora mismo están esperando a la serie de resultados. ¿Creéis que hasta el momento, Antonio, Javier, los analistas no han revisado a baja esas expectativas de beneficios que en principio no encajan con el escenario económico al que nos dirigimos, Antonio? Pues sí, la verdad es que es algo que es curioso preguntarse. Yo creo que quizás es verdad, como decía Javier, que bueno, pues estamos viendo ya efectos, pero todavía tenemos que ver mucho más, ¿no? Tenemos que ver probablemente cuentas de empresas afectadas por la situación macro. Hasta ahora no tenemos esa sensación de revisiones a la baja por parte de los analistas como quizás se deberían de haber producido. Y bueno, y este asunto pues puede ser importante, ya que hasta ahora, y a pesar de lo que llevamos encima, los resultados empresariales han sido capaces de ofrecer un cierto soporte a los mercados. Y si ahora se produce un descuelgue de los mismos, pues podría ser el pistoletazo de salida hacia ese episodio de capitulación del que hemos hablado tantas veces en los mercados, que ahí sí que les haría caer más rápidamente, con más fuerza que hasta ahora, y entonces sí que podría ser el momento de pensar en niveles de entrada consistentes, que hasta ahora no tenemos. Esta mañana con otro colega tuyo, pues revisábamos un poco también el mercado y veíamos, por ejemplo, por los índices de volatilidad, ni en Europa ni en Estados Unidos están en unos niveles ciertamente preocupantes. Fíjate lo que llevamos caído tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que la clave efectivamente va a ser las guías que nos van a dar muchas empresas donde nos van a decir cómo realmente se están reflejando, ya se van a reflejar, se van a ver en las cuentas de resultados y en sus balances cómo va a afectar todo esto, y sobre todo también si realmente los analistas pues van a ser capaces de efectivamente de esas guías previsiblemente bajistas, pues pensar que tienen que recortar las previsiones, que como decimos hasta ahora es algo que nos ha producido. Javier, expectativas, beneficios, segundo trimestre. Parece ahí que es todavía un fleco, ¿no?, que queda por solucionar o resolver. Vamos a ver cómo se resuelve. A lo mejor somos todos los demás los que estamos equivocados. A lo mejor las compañías tampoco presentan grandes revisiones, ni profit warnings, ni tiran por la calle de en medio para ampliar capital. Y a lo mejor somos todos los demás los que nos estamos equivocando. Ojalá, y empieza todo a mejorar a partir del verano, no lo sé. En principio, este trimestre es posible que no veamos lo que van a provocar realmente la subida de tipos de interés, porque ya digo que ha sido muy poco tiempo, han pasado del 0% al 1,5%, hemos pasado por el 0,5%, hemos pasado por el 0,75%, entonces al final las empresas todavía no les ha dado tiempo a sufrir realmente la subida de tipos de interés. Por eso decía que en el tercer trimestre de este año, final semestre de este año, es donde vamos a ver realmente el impacto que van a tener la subida de tipos de interés. Va a tener mucho impacto, lógicamente, porque en 2020 al final todos se endeudaron y en una cantidad importante, entonces al final lo que ocurre, lógicamente, es que en el momento que los tipos de interés suben van a tener que pagar bastante más dinero por esa deuda y eso va a provocar que el nivel del beneficio neto se reduzca. Hablábamos aquí que había un 20% de empresas zombies antes de que empezaran a subir los tipos de interés. Imagínate ahora, ¿no? Entonces, al final, va a haber un impacto importante. El tema está en que el mercado está descontando ya una reducción de los beneficios provocada por la subida de tipos de interés. Lógicamente, sabemos que el mercado está altamente endeudado, no solo a nivel corporativo, sino a nivel gubernamental, y en el momento que suben los tipos de interés, lo que ha pasado en las bolsas es que la gente ha empezado a vender y eso ha provocado una caída importante. Y sobre todo, si nos damos cuenta, donde más ha caído, los sectores que más han caído han sido los sectores que estaban más sobrevalorados a causa de esto. Estamos hablando de criptomonedas, estamos hablando del sector tecnológico, salud digital, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, o sea, estamos hablando de sectores que el año pasado dieron rentabilidades estratosféricas gracias a los tipos bajos, que en el momento que la Fed dice que sube los tipos y que reduce el balance, estas empresas caen. O sea, estamos hablando de Netflix, PayPal, Spotify, estamos hablando de empresas que han perdido el 70% de su valor. Criptomonedas ya, ni te cuento, ya estamos hablando de pérdidas
rentabilidades del 80, el 95%. O sea, quiero decir, el mercado ha descontado en gran parte que los tipos se van a subir, que va a haber una reducción de balance y que toda la economía va a sufrir. Lo que pasa es que todavía no se sabe en qué medida. Todavía no se han hecho las cuentas, es que es muy difícil de parametrizar. Entonces, hasta que no veamos todo esto materializado, no se pueden empezar a tomar decisiones clave. Sí es cierto, como digo, que vamos a tener pues una previa en este trimestre, pero la clave para nosotros va a ser el tercer trimestre y el último semestre del año. A partir de ahí vamos a ver el resultado exacto del impacto que va a tener la subida de tipos de interés y, por tanto, hacia dónde nos podemos ir en los mercados financieros. Bueno, a todo esto, hablando de resultados, de sectores, nos hemos encontrado con esa noticia, Antonio, que publica hoy Financial Times, de que el Banco Central Europeo está estudiando a ver qué pasa con los beneficios caídos del cielo en el sector financiero. Claro, ahora están aprovechando el dinero que recibieron durante los últimos años en los famosos programas de quantitative easing para aumentar la liquidez. Ese dinero que lo consiguieron a muy bajo coste por parte del Banco Central Europeo, ahora en principio lo están utilizando también a un coste más elevado y el Banco Central Europeo quiere poner ahí un poquito de coto. Hace unos días también nos encontramos con la posibilidad o ese aviso por parte de algún miembro del Banco Central Europeo de que habría que recalcular también un poco todo el tema del pago de dividendos en la gran banca. Pues el sector financiero da de los pocos bastiones que todavía se mantienen en pie. Bueno, todo esto está muy bien y es así, pero también alguien se tendría que preguntar los prácticamente 10 años que hemos pasado, 9 años y pico con los tipos de interés cero y con los bancos con muy poco margen de intereses en su cuenta de resultados, si también esto les ha afectado a los bancos negativamente, ¿no? Parece que sí, porque ahí están las cotizaciones, ¿no? Y ahora, bueno, pues lo que más o menos todo el mundo asumíamos es que efectivamente esta subida de tipos, especialmente a los bancos que hacen negocio en la banca doméstica, les podrían beneficiar y, bueno, por lo que sabíamos los comentarios que se hacían desde los propios bancos, beneficiar mucho. Fíjate que hablamos solamente de banca doméstica, ¿no? Aquí en España, ¿a quién le ha ido bien este año con esas expectativas de subidas de tipo? Pues a CaixaBank, a Bankinter y a Sabadell, no a BBV, no a Santander, que están en otro tipo de negocio. Entonces, bueno, pues supongo que también el Banco Central Europeo tendrá que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, si vamos a empezar a perseguir a sectores que en momentos determinados, por situaciones del mercado, se vean beneficiados, pues supongo que también habría que pensar en ellos cuando se han visto perjudicados. Y los bancos, insisto, veamos las cotizaciones no solamente de la banca doméstica, sino de la banca en general en Europa, pues no podemos decir que a pesar de esos tipos de interés cero y de todas esas ayudas, pues han tenido unos resultados magníficos y los números han sido perfectos para ellos. Javier. Bueno, yo pienso que el Banco Central Europeo se tiene que responsabilizar de lo que ha hecho, tanto como la FED como el Banco Central Europeo, ¿no? El sector bancario durante los últimos 12 meses ha tenido incluso que cobrar porque la gente tenga dinero, básicamente porque no ganaba, los tipos de interés es que no había ningún margen, entonces tenía que cobrar incluso por tener dinero en la cuenta corriente, ¿no? Entonces, al final también tienen que tener en cuenta eso. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo ahora, tanto como la Reserva Federal, se están dando cuenta de que las empresas van a tener problemas para pagar. Entonces, claro, ahora dicen, joder, yo he prestado a cierto tipo de interés y ahora lo están colocando a un tipo de interés más alto, están teniendo un beneficio gracias a que yo le he dado dinero, voy a intentar apretarle a este sector, que es de los pocos que se está beneficiando. De hecho, en 2022, lo que más ha subido ha sido las commodities, el cash, el efectivo, y el sector bancario ha sido prácticamente el tercer sector, ¿no? O sea, que es que quiero decir, todo se está viendo afectado. Entonces, el Banco Central Europeo al final lo que intenta es que alguien pague. Y al final, bueno, pues el sector financiero ahora mismo es uno de los sectores que mejor está funcionando dada la subida de tipos de interés, ¿no? Aquí hay un tema importante y es que, bueno, al margen de esto, los bancos, por ejemplo, los bancos españoles, que yo creo que prácticamente la mayoría de los españoles que invierten en bolsa tienen acciones de Santander o BBVA,
A nivel inversión, quiero decir, ahora mismo están muy cerca de máximos, sobre todo CaixaBank, que está en los máximos de los últimos 15 años. Nosotros nos vemos como una vía de inversión, al margen de que ahora mismo están en una situación fundamental bastante mejor que el resto, pero básicamente están en máximos históricos y tenemos que ver también una parte importante, que es que hay mucha deuda detrás de todas las familias españolas, europeas, y vamos a tener problemas serios con el pago de hipotecas, con el pago de préstamos, con el pago de una serie de cosas que, lógicamente, les va a afectar a los bancos de manera directa. Entonces, tenemos que tener cuidado con el sector bancario, que a pesar de que estén mejorando los resultados por la subida de los tipos de interés, pueden tener problemas por este lado. Y ya digo, por eso decía que es que lo que está esperando todo el mundo a día de hoy es la salida de resultados, pero no este trimestre, sino el tercer trimestre y final de año. Ahí es donde vamos a saber con mucha certeza hacia dónde va el mercado y hacia dónde nos vamos a ir. En situaciones de recesión, desde el año 1900 hemos visto que el mercado ha solido consolidar más o menos un 40%. Ahora mismo estamos consolidando alrededor de un 25%, lo que en el caso de que se dé una recesión y que entremos en un problema similar al de las crisis previas, estaríamos hablando de una caída adicional del 20% de donde estamos ahora, ¿no? Si todo esto termina ocurriendo, cabe esa posibilidad, vamos a verlo, pero ya digo, el sector bancario hay que tener cuidado con él y hay que estar muy pendientes de la deuda y del poder adquisitivo de las personas, de las tasas de ahorros que hay, que están muy bajas, y ya digo, eso le afecta de manera directa al sector bancario. Por eso tenemos que tener cuidado hasta que salgan los resultados empresariales, que va a ser muy clave. Estamos ya en un momento, Javier, Antonio, en el que más gana es el que menos pierde, en el sentido de que parece ya que es que ya no funcionan ni siquiera los tradicionales refugios. Ahora hablamos de ellos, si quieres, Javier. Por ejemplo, el oro está ahí plantado en $1.800. Es algo también inaudito, inexplicable con la inflación que tenemos. La renta fija, nos podríamos tirar programas y programas, ¿no? Hablando de lo que ha sucedido, que ni ha sido fija, ni desde luego les ha dado los réditos que buscaban los inversores más conservadores. Bueno, está cayendo también el precio de los metales industriales, precisamente por ese temor a la recesión. Parece que ahora ya solo funciona el dólar, Antonio, Javier, el dólar, ya, nos hemos quedado solo con eso. Sí, bueno, prácticamente el dólar está actuando como refugio, lo has dicho tú muy bien, y la verdad es que es así. Nosotros ya llevamos en las conversaciones que hemos tenido en los últimos meses, Fernando, pues sabes que hemos dicho que la mejor posición es optar por la prudencia, que a pesar del efecto negativo que la inflación tiene en ella, la liquidez no era una mala opción. Hace años seguramente no me hubieras escuchado decir esto, pero lo cierto es que es así. El mercado, yo creo que todavía tiene que pujar, tiene que caer bastante, por lo tanto la liquidez quizás no es una mala posición. ¿Qué más se puede hacer? Pues cobertura de carteras con derivados, y hay que mantener posiciones abiertas de contado, no es una mala opción. Muchas veces hemos hablado de los derivados como instrumentos de rotura masiva, una cosa absolutamente tremenda, ¿no? Y a los derivados nacen precisamente con el objeto de cubrir carteras, utilicémoslos para eso, ¿no? Y bueno, pues no salirse mucho de sectores defensivos, infraestructuras, defensa, materias primas, y la verdad es que muy poco más, Fernando. Yo creo que tenemos unos meses por delante de wait and see, de estar con mucho cuidado y bueno, pues tú lo decías antes, el oro, pues ni el oro, ¿no? El oro, Javier, ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, el principal problema que está teniendo el oro y la renta variable emergente es el dólar, ¿vale? El dólar está en máximos, el eurodólar está ahora mismo en 1,04 y venimos de hace 15 meses más o menos del 1,24, 1,25 que llegamos, ¿no? Esto lo está provocando la diferencia entre políticas monetarias que está teniendo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal está subiendo tipos, el Banco Central Europeo no. La Reserva Federal está reduciendo el balance, el Banco Central Europeo no. Entonces, al final, lo que está provocando eso es un dólar más fuerte. El problema que tenemos es que, claro, cuando el dólar está más fuerte, nosotros compramos gran parte de la materia prima a Estados Unidos. Entonces la estamos comprando más cara y eso a su vez está generando inflación en Europa, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en el momento que la FED, que el Banco Central Europeo sube los tipos de interés y el eurodólar vaya a una zona más estable, a una zona pues donde el eurodólar pueda estar alrededor del 1,10, 1,14, ahí seguramente quedamos no solo al oro, sino al resto de materias primas subir y también a la renta variable emergente, que se está viendo muy penalizada por esta parte. Además, eso a nivel económico en Europa beneficiaría mucho porque los niveles de inflación se reducirían y se reducirían bastante.
importante. Ten en cuenta que nosotros estamos comprando más o menos en un 10-14% más caro la materia prima a Estados Unidos. Si el eurodólar se va a un nivel medio, estaríamos hablando de que habría un descuento importante y que, por tanto, el precio de la materia prima se reduciría prácticamente en toda Europa y eso traería una reducción de la inflación. Y, por tanto, bueno, pues a partir de ahí, a largo plazo, no a corto plazo, el Banco Central Europeo podría moderar la subida de tipos de interés en el caso de que empiece a hacerla ahora, ¿no? El principal factor que está perjudicando a las materias primas a corto plazo y entre ellas al oro es la subida del dólar. El dólar está en máximos y creemos que lo que puede hacer que el dólar se reduzca es que el Banco Central Europeo comience a subir los tipos de interés, que nosotros no entendemos por qué todavía no lo ha hecho ya. Debería de empezar a hacerlo porque es algo que la economía necesita. En Estados Unidos se empezó a hacer y ya la economía se está limpiando. O sea, nosotros necesitamos que los activos que están extremadamente sobrevalorados se pongan en precio, porque si no la gente no lo va a comprar. Entonces, necesitamos que haya una limpia y por tanto, que suban los tipos de interés. Nosotros pensamos que en el momento que suban los tipos de interés el Banco Central Europeo, el dólar comenzará a depreciarse, la inflación en Europa mejorará y las materias primas, como los metales preciosos y otras materias primas que compramos a Estados Unidos, comienzan a subir porque van a entrar mucha inversión desde la parte de Europa. Pues ahí tenemos precisamente el gráfico del oro. Javier García, Velar Inversores, Antonio Castelo y Broker, un placer. Muchísimas gracias a los dos. Os tengo que seguir trabajando. Feliz semana. Hasta la próxima. Gracias. Muy buenas tardes. 15 minutos para la 1 de la tarde. Creo que ya están preparados y listos Roberto Moro de Apta Negocios y Eduardo Bolinches. Vamos a hablar del IBEX 35, del DAX, mercado americano, Repsol, Telefónica, petróleo. No lo perdáis, a vuelta de pausa. Hasta ahora.